Le agradezco primeramente a Dios que nos da esta oportunidad de estar con ustedes y agradezco también a mi hermano Julio por la invitación. El día que me habló me dice, ¿se acuerda de mí? Ah, en realidad uno nunca se olvida, hermano, nunca se olvida de los que pasan por la escuela cuando uno ha tenido la oportunidad de compartir con ellos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que también recuerdo que hace algunos años me dio la oportunidad de estar con ustedes. Creo que no sé si fue en el 17, por ahí más o menos, el mes de septiembre. Me acuerdo que estuve por allá 3 días predicando la palabra y fue un tiempo que disfruté mucho, especialmente por la compañía de ustedes, hermanos, su hospitalidad y también por la oportunidad que me dieron de compartir la palabra de nuestro Dios en aquella ocasión. Gracias, hermanos, por invitarme y al igual que ustedes, acá en Monterrey, gracias a Dios, entre la hermandad estamos bien. Estamos todas las congregaciones haciendo prácticamente lo mismo que estamos haciendo ahorita o que están haciendo ustedes, teniendo nuestras reuniones así de manera remota en Sierra Ventana, que es ahora donde su servidor se reúne. Desde hace 2 semanas que empezamos a hacer esto. Entonces, hermanos, la hermandad como quiera está adorando a Dios, la hermandad como quiera está aprendiendo, está siendo edificada y creo yo que a veces hasta mayormente, porque ahora hay muchos hermanos fieles que están publicando o haciendo transmisiones en Facebook o en diferentes redes sociales y eso está ayudando a que la gente que está en casa tenga la oportunidad de también pues edificarse mayormente. Así que ahorita decía el hermano en su oración, le agradecemos a Dios, ¿verdad? Que esta contingencia ha venido en un tiempo para nosotros donde tenemos estos medios que sin duda alguna Dios los ha puesto a nuestro alcance y podemos hacer buen uso de ello. Así que gracias, hermanos, por su fidelidad al Señor. Sigan así. Y bueno, vamos a lo nuestro, que es tener un mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Quiero invitarles a que vayan en sus Biblias ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a considerar el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 7. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo a leer nuevamente el versículo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero decirle en primer lugar, hermano, que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, se la estaba escribiendo a hermanos que estaban en medio del sufrimiento. De hecho, el tema general que se trata en la primera epístola de Pedro es el sufrimiento. Pedro le estaba escribiendo a hermanos que estaban pasando por persecución, por difamaciones, por diferentes formas en que el gobierno romano empezaba a perseguir a los cristianos y a Pedro le tocó escribir esta carta para consolar precisamente a hermanos que estaban siendo afligidos por la persecución. Así que cada vez que la iglesia, hermanos, pasa por circunstancias difíciles, pues hacemos muy, muy bien, hermanos, en estudiar la primera carta de Pedro, porque la primera carta de Pedro está dirigida así a hermanos que están sufriendo aflicción. No cabe duda que estos son tiempos difíciles, tiempos que están llenos de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar. Tal vez no nos vamos a enfermar, Dios permita que no, pero de alguna o de otra manera vamos a ser afectados. Si no es que a lo mejor algunos de ustedes ya lo está siendo afectado. En el caso de aquellos que trabajan por su cuenta, pues a veces el trabajo se va a escasear. Otros tal vez en sus fábricas van a tener que dejar de trabajar porque no se va a poder producir. Y, en fin, hay muchas maneras en las que estamos siendo afectados de una o de otra forma. Tal vez ya estamos pensando cómo le vamos a hacer para pagar la renta, cómo le vamos a hacer para pagar los recibos, y qué si me enfermo, qué si pasa esto, qué si pasa esto otro. Y hermanos, hay muchas cosas que de repente pueden desestabilizar nuestra vida, nos llenamos de ansiedad, ¿verdad? Nos llenamos de desesperación. Puede ser que en un momento dado empecemos, hermanos, nosotros a sentirnos solos, ¿no? O con cierta incertidumbre
y de no saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero este versículo en lo particular me gusta mucho, ¿verdad? El apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, echen toda su ansiedad sobre él. Y la palabra ansiedad aquí, hermanos, significa su estrés, ¿verdad? Su tensión, su preocupación, ¿verdad? Todas esas cosas que nos causan desasosiego, que nos causan cierto grado de incertidumbre, todo lo que nos preocupa realmente. Entonces, el apóstol Pedro dice, pongan sobre él, y él está hablando aquí de Dios, ¿verdad? En el verso anterior dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Nosotros, hermanos, los cristianos, nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios desde el día en que obedecimos el Evangelio, ¿sí? Y estamos esperando que Él nos exalte, fíjese, para que Él los exalte, dice, cuando fuere tiempo, ¿verdad? Si pensamos esto de manera general, bueno, lo podemos aplicar a la vida completa nuestra como cristianos, ¿verdad? Desde que nos bautizamos, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, estamos siendo guiados por Él, y va a llegar el tiempo en que Él nos va a exaltar, ¿verdad? El Señor va a venir por segunda vez y va a llevar su iglesia al cielo. Pero también esto lo podemos aplicar, hermanos, en las diferentes etapas de la vida, especialmente en etapas como estas, donde hay pruebas, donde hay dificultades. Y, hermanos, tenemos que entender que va a llegar el tiempo, ¿verdad?, en que Dios nos va a sacar de la dificultad en la que ahora estamos. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Poner toda nuestra preocupación en las manos de Él. Y luego termina el versículo 6 diciendo, el versículo 7, perdón, diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está la razón, ¿verdad? ¿Por qué yo debo de poner toda mi preocupación en Dios? Porque Él tiene cuidado de mí, ¿sí? Así como tiene cuidado también de usted. Entonces, en esta tarde yo quiero que nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Es una buena pregunta. Tal vez usted se la ha hecho alguna vez, pero en este tiempo, si usted está con cierta incertidumbre, si usted está con alguna preocupación, hágase esa pregunta. ¿Puedo confiar yo realmente en que Dios tiene cuidado de mí? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene cuidado de mí? Y fíjese en esta cuestión, hermano. Yo quiero decirle ahorita, en esta tarde, tres cosas por las cuales podemos estar seguros que Dios tiene cuidado de nosotros. Fíjese, la primera razón por la que usted y yo podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros es por la relación que Él tiene con nosotros, ¿sí? Nosotros, los cristianos, tenemos una relación muy especial con Dios. Fíjese primero, para el Padre, nosotros hemos venido a ser sus hijos. Miren su Biblia lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, Si ¿verdad? tiene seguro, ¿no? Pero fíjese lo que dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo siguiente, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, hermanos, nos engendró a nosotros y nos tomó a nosotros como sus hijos. Fíjese cómo dice Juan, que aquellos a los que Dios les dio potestad, es decir, a los que Dios les dio el poder, la autoridad para ser llamados hijos de Dios, es aquellos que recibieron a Cristo en sus vidas. Nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de obedecer el Evangelio en el bautismo. Entonces, a partir de ese día, el Padre nos tomó como sus hijos. Por eso, cuando vamos más adelante a Efesios capítulo 2 y verso 19, en Efesios 2, 19, nosotros leemos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, perdón, Efesios 2, 19, sino conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios.
Entonces usted y yo podemos estar seguros de que Dios está cuidando de nosotros. Nosotros ni sabemos cómo, pero Él cuida de nosotros, en primer lugar, por la relación que tiene con usted. Para Dios, usted es su hijo. Para Dios, usted es parte de su familia. No es cualquier persona. Entonces podemos estar seguros que es así. Ahora pensemos por un momento en la relación que tenemos con Dios, siendo Dios nuestro Padre. Fíjese lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7. Vaya por un momento conmigo a Mateo capítulo 7. Y mire lo que dice el verso 9. Mateo capítulo 7, verso 9. Dice la Escritura, mientras usted lo busca ahí en su Biblia, Mateo capítulo 7, verso 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Note, a los que le pidan. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios y como familia de Dios, tenemos algo, una herramienta muy, muy útil que se llama la oración. Y a través de esa oración, nosotros, hermanos, estamos dirigiéndonos al Padre constantemente en el nombre de Cristo. Estamos pidiéndole al Padre que nos bendiga, que nos ayude. Si tenemos alguna preocupación, si tenemos algún problema, lo ponemos en sus manos, oramos a Él. Bueno, fíjese, cuando hacemos eso, nosotros estamos seguros que Dios nos está escuchando como nuestro Padre que es. Fíjese en los ejemplos que pone Jesús aquí. ¿Acaso dice, habrá un hombre que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Habrá un padre así? Naturalmente que no. Esto, lo que Jesús quiere enseñar es que si nosotros como seres humanos, estamos al pendiente de las necesidades de nuestros hijos, y si ellos piden algo, estamos dispuestos a darlo, ¿cuánto más Dios dice? ¿Cuánto más Dios lo hará? Fíjese otra vez lo que dice el verso 11. Si vosotros siendo malos, es decir, si nosotros como seres humanos, que somos afectados por el pecado, que a veces tomamos malas decisiones, que a veces no entendemos algunas cosas y actuamos mal, nunca haríamos esto de darle una piedra en lugar de pan a nuestros hijos o darle una víbora en lugar de pescado a nuestros hijos. ¿Cuánto más hará, dice Dios, por vosotros? ¿Cuántas, siendo malos, dice, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, nota esta frase, dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, usted y yo, hermano o hermana, podemos estar completamente seguros que Dios está cuidando de nosotros por esa relación especial que tiene con nosotros. Para el Padre, nosotros somos sus hijos. Y así como un padre terrenal no le daría nada malo a sus hijos, así también nuestro Padre Celestial solo sabe dar buenas dádivas a aquellos que estamos cerca de Él, porque somos parte de su familia. Ahora, fíjense algo más aquí. Para el Padre somos sus hijos. Ahora, ¿se ha puesto a pensar qué somos para el Señor Jesucristo? Bueno, vaya por un momento a lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 11. Mueva su Biblia tantito ahí a Hebreos capítulo 2 y mire lo que las Sagradas Escrituras dicen en Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Fíjate, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bueno, aquí, hermanos, el escritor a los Hebreos está hablando del Señor Jesús. Y una de las cosas que dice de Cristo aquí, hermanos, es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que dentro de la familia de Dios, hermano, somos vistos como hermanos del Señor Jesucristo. ¿Te fijas eso? Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Dios mismo. Por lo tanto, Cristo el Señor, hermano, me ve
como su siervo, sí, como su siervo, pero también me ve como su hermano, como parte de esa familia celestial bendita. Entonces, ¿tú crees que Dios no va a cuidar de nosotros si ponemos en sus manos todas nuestras necesidades? Desde luego que sí, porque para el Padre somos sus hijos, hermanos, pero para el Señor Jesucristo somos sus hermanos. Fíjese ahí mismo en Hebreos capítulo 2, pero ahora vaya hasta el verso 17. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermano? Este pasaje enseña muchas cosas, pero quiero que ponga especial atención en la partecita que dice que Jesús, cuando vino a este mundo, cuando ese verbo se hizo carne, se hizo humano, en su estado de humanidad debería de ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, semejante a nosotros como seres humanos. Cristo, hermanos, no dejó de ser completamente divino cuando él nació, ¿sí? Así que cuando él nació tuvo esa doble naturaleza, la naturaleza divina, pero al mismo tiempo la naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana fue exactamente igual que nosotros. Ahora, ¿para qué debería ser en todo semejante a sus hermanos? Note lo que dice Hebreos. Para venir a ser misericordioso, fíjate en eso, para venir a ser misericordioso. No había otra manera, hermano, en que Dios mismo, en que Cristo mismo pudiera entender todas las cosas que a nosotros nos suceden, todas las cosas que nos preocupan, todo lo que como seres humanos nos afecta, que participando completamente de esa naturaleza humana, para que así Él pudiera tener misericordia de nosotros. ¿Te fijas en eso? Así que cuando hablamos de que si Dios cuida de, realmente Dios cuidará de mí, sí, hermano, sí cuida de ti, por esa relación especial que tiene. Para Cristo, tú eres su hermano. Y al ser su hermano, entonces Él tiene misericordia de ti. A veces queremos ver al Señor Jesús como si fuera un ogro. Lo queremos ver, hermanos, como un ser que está con un cinturón en la mano o con una vara en la mano, esperando solamente a ver quién se equivoca para ahí dar un cinturonazo o un varejonazo, como decían para mi rancho. Pero el Señor no es así. Y debemos aprender, hermanos, a ver al Señor Jesús como Él nos ve. Y Él nos ve siempre con ojos de misericordia, porque el Padre es misericordioso, hermano. ¿Te acuerdas del salmo que escribe David y que dice, porque sus misericordias son nuevas cada mañana? Bueno, Cristo es lo mismo, hermano. ¿Sí? Cristo, hermanos, puede entendernos a nosotros como humanos que somos y puede ser misericordioso con nosotros. Ahora, fíjate la última parte del verso 17. Y fiel sumo sacerdote, dice, y fiel sumo sacerdote. ¿Sabes qué hacía un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Más adelante el escritor a los hebreos lo va a explicar, no lo vamos a ver aquí, pero yo te lo digo así muy rápido. El sumo sacerdote estaba constituido en favor de los hombres y se convertía en un mediador entre Dios y el hombre que ofrecía una ofrenda a Jehová. Bueno, Cristo, hermano, no solamente se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, sino que una vez que se ofreció a sí mismo como Cordero de Dios, vino a ser también nuestro gran sumo sacerdote. Ahora fíjate, como gran sumo sacerdote, Él no es ajeno al sufrimiento que tiene, que pasamos los seres humanos. Él no es ajeno a los problemas que nos preocupan a los seres humanos. ¿Por qué? Porque fue en todo semejante a sus hermanos. Y como gran sumo sacerdote, hermanos, Él también está entre nosotros y Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 5 lo presenta como nuestro mediador, porque hay un solo Dios, dice 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Está dudando usted, hermana? ¿Está dudando usted, hermano, si Dios realmente está cuidando de usted? Sí, hermano, Dios está cuidando de usted. Primero,
por esa relación especial que tiene con Ahí usted. estamos, sí. Ya. Para el Padre, Es para que el le tengo Padre, que le tengo que quitar usted es ahí. su hijo, es miembro de su familia. Y para Cristo, usted es su hermano. Y es misericordioso con usted. Y está como mediador entre Dios y usted, entre el Padre y usted. Tal vez todos los que estamos aquí tenemos hermanos en la carne, ¿sí? ¿Y qué pasaría si uno de nuestros hermanos está en problemas? ¿Lo dejaríamos solo? Yo creo que no. Tal vez estemos molestos con él en ese momento, tal vez estemos enojados con él en ese momento, tal vez nuestra relación no sea muy constante, pero apenas sabemos que está en un problema e inmediatamente estamos ahí preocupados por lo que está pasando. Bueno, eso es lo que hace Jesús con nosotros. Pero déjame y termino esta partecita. Fíjate algo más. Si para el Padre, hermano, somos sus hijos y para Cristo somos sus hermanos, ¿qué cree que somos para el Espíritu Santo? Bueno, mire lo que la Escritura dice allá en Juan capítulo 14 y verso 6. Vamos ahí tantito a Juan 14, 6, hermanos. Si me equivoco en la cita, pues ahorita la corregimos. Juan capítulo 14 y versículo 6, dice la escritura, dice, bueno, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero bueno, es más bien Juan 14, 26, hermanos. Juan 14, 26. Dice más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Fíjate, quiero que veas ahí en el verso 26, dice el Consolador, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que cuando somos bautizados, Dios nos da ese don del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, sabemos que no hace nada milagroso. Es algo que nosotros no conocemos perfectamente, pero la escritura nos dice algunas cosas y una de las cosas que dice es que nos consuela. Bueno, el Espíritu Santo nos consuela, hermanos, a través de la palabra que ha sido revelada. A través de esa palabra que ha sido revelada, nosotros recibimos las promesas que Dios nos ha hecho y esas promesas nos consuelan, como estos textos que hemos estado analizando ahora. Nos llenan de ánimo, nos llenan de fortaleza, nos consuelan en medio de la tribulación, porque para el Espíritu Santo eso es lo que somos. Somos el objeto de su consuelo. A quien busca consolar el Espíritu Santo es a ti, hermana. Es a ti, hermano. Cuando estás en sufrimiento, cuando estás en dolor, porque esto es lo que Cristo prometió. Jesús dijo que no los iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y iba a hacer el trabajo de consolarlos así como Cristo los consoló a ellos durante su ministerio. Ahora, la Escritura nos dice, hermanos, a nosotros, que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es consolarnos cuando nosotros, una de las cosas que hace, hermanos, es que intercede por nosotros cuando nosotros oramos. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, verso 26 en adelante, el apóstol Pablo escribe y dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, así como sabemos que oramos al Padre en el nombre de Cristo y que Cristo es ese mediador entre nosotros y nuestro Dios cuando oramos, también el cristiano debe saber el trabajo del Espíritu Santo cuando oramos. No quiere decir que vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, eso no lo enseña la Escritura. No quiere decir que le vamos a orar al Espíritu Santo, no, eso no lo enseña la Escritura. Pero lo que sí enseña la Escritura es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, es una frase que lo que da a entender es que nosotros no podemos comprender o que no hay palabras para describir cómo es que el Espíritu Santo hace este trabajo, pero intercede por nosotros. Así que nos consuela, intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, también dice el apóstol Pablo en ese mismo pasaje de Romanos capítulo 8, verso 26. Así que el Espíritu Santo, hermanos, cuida de nosotros como Dios mismo, porque Él mismo es Dios.
Así que mire lo que hemos visto hasta este momento. ¿Tenemos preocupaciones? ¿Tenemos dificultades? Bueno, todos los tenemos en este momento de una o de otra manera. Pero lo que el apóstol Pedro nos recomienda en el pasaje donde empezamos, en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 7, es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y nos preguntamos, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios cuida de mí? Bueno, número uno, por la relación que Dios, que la deidad completa tiene contigo y conmigo. Para el Padre, somos sus hijos. Para Cristo, somos sus hermanos. Para el Espíritu Santo, somos el objeto de su consuelo. Pero déjeme y le digo algo más. Fíjese, hermano. También podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros, porque como seres humanos, hermano, somos su máxima creación. ¿Se ha detenido a pensar en eso? Solo el hombre, hermano, según lo relata el libro del Génesis, capítulo 1, verso 26, Génesis 1, 26, solo el hombre, hermanos, y la mujer, obviamente, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. De hecho, en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, lo que da a entender Dios ahí es que Él estaba creando la humanidad que consiste de un varón y de una mujer, ¿sí? No nos vamos a meter en ese asunto ahora, pero lo que quiero que vea es cómo solamente a la humanidad es a la que Dios, hermanos, hizo o formó a su imagen y semejanza. ¿Qué implica que usted y yo hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, entre otras cosas, no es la idea aquí profundizar sobre ese asunto, pero, por ejemplo, nos dio de su naturaleza espiritual. Dios es espíritu y nos participó de esa naturaleza espiritual de Él al proveernos de una parte espiritual también. Lo que no hizo con las plantas, lo que no hizo con los animales, lo que no hizo con ninguna otra de las cosas que Él creó. Solamente a la humanidad le dio esa naturaleza espiritual. Solamente a la humanidad le dio también esa naturaleza inmortal. Dios es inmortal, ¿sí? Dios es eterno, además de inmortal, pero a los seres humanos nos dotó también de una parte inmortal, es decir, de esa parte espiritual que Él posee, que no va a morir cuando nosotros dejemos de existir y cuando nosotros dejemos este cuerpo. Ahora también nos hizo a su imagen y semejanza en relación a lo intelectual. Es cierto que hay muchos animalitos que son muy inteligentes, ¿sí? Yo tengo una perrita que si yo le hablo no me hace caso, pero si le hablo a mi esposa, con que escuche la voz de mi esposa hace caso, ¿verdad? Todos nos reímos de eso aquí en casa, ¿verdad? Porque vemos que hasta los animales le hacen caso a mi esposa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que Dios les ha provisto a ciertos animalitos ese instinto, esa inteligencia que les permite entender algunas cosas, que les permite actuar de una determinada forma, pero solo al hombre lo dotó de una inteligencia superior, que le ha permitido tener tantos avances científicos y tecnológicos que ningún animalito va a poder hacer esto. Mire nosotros cómo estamos ahorita. ¿A cuántos kilómetros de distancia hay entre Monterrey y Mazatlán, hermano? ¿Sí? Y sin embargo, usted me puede estar oyendo. Yo lo puedo estar oyendo a usted también. Nada más no prende el micrófono ahora, ¿verdad? Yo puedo estarlo viendo también a usted y usted me puede ver a mí. ¿Sí? Todo eso, hermanos, es porque hemos sido dotados de esa naturaleza intelectual que nos permite también tener esa capacidad creativa que Dios tiene. Nos dio también de su naturaleza moral, hermano. ¿Sí? Nos dio de una naturaleza moral que los demás seres creados no tienen. Nos dio también de su capacidad de gobernar y nos dotó de santidad también desde el momento en que nos creó. Así que nosotros, hermanos, podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros porque de todo lo que ha sido creado, usted es el más importante. El hombre y la mujer, el ser humano es lo más importante. Tan importante, hermano, que Dios hizo el resto de la creación para usted y para mí. La tierra que ahora existe, hermanos, existe por causa del hombre. Dios hizo esta tierra e hizo el universo
para el hombre mismo, porque somos su máxima creación. Ahora, ¿quiere ver cómo, siendo su máxima creación, Dios cuida de nosotros? Bueno, échese una vueltecita a Mateo capítulo 6. Vaya a su Biblia a Mateo capítulo 6. Y mira el verso 25. Por tanto, dice aquí Jesús, es Cristo el Señor el que está hablando aquí. No os afanéis, no se desesperen, no se preocupen por la vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. Y luego note estas frases: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, dice, las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora nota la última parte del verso 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Usted tiene que tener confianza en Dios, que Dios cuida de usted. Primero, por esa relación especial que usted tiene con Dios. Es parte de su familia. Pero en segundo lugar, porque usted es la máxima creación. Usted es la expresión máxima de la creación de Dios. Y si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de la creación que Él hizo, ¿no valéis vosotros mucho más que el resto de la creación? Es lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora, fíjate en el verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Ahora, fíjate en el verso 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sí? Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio afán. Cristo está enseñando aquí, hermanos, cómo los hombres nos preocupamos demasiado a veces por las cosas materiales y no nos detenemos a reflexionar como si Dios es capaz de cuidar la creación, ¿sí? La creación, vamos a decirlo así, y lo digo en un sentido de respeto para todo lo creado. Si Dios está cuidando de esa creación inferior, por decirlo de alguna manera, hermanos, ¿qué crees tú que hará por la creación superior, por decirlo de alguna manera también, por usar solamente una frase? Por cuidar de ti y de mí como seres humanos. Déjame te digo la tercera cosa por la cual puedes estar seguro que Dios va a cuidar de ti. Y es simple y sencillamente porque así lo ha prometido. ¿Sí? Así que podemos confiar plenamente en que Dios cuida de nosotros. Número uno, dijimos, por la relación que tenemos con Dios. Para el Padre somos sus hijos, para Cristo sus hermanos, para el Espíritu Santo el objeto de su consuelo. Puede confiar que Dios cuida de usted, porque para Dios usted como ser humano, hombre o mujer, es la máxima creación, es la corona de su creación. Y si Él cuida de la creación a la que no hizo a su imagen y semejanza, ¿cuánto más va a cuidar de usted que lo hizo a su imagen y semejanza? Pero además de eso, es porque Dios así lo ha prometido. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 28, verso 18 al 20? Después de que Jesús les habló y les dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús añadió, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos caminando en la luz, como Él está en luz, dice el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1 y verso 7, tenemos comunión unos con otros, hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan dice que debemos nosotros caminar en la luz. Si estamos caminando en la luz, tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, tenemos esa comunión con Cristo, y entonces Él está cuidando de nosotros. Fíjese, hermano. Dios prometió cuidar a Abraham, hermano, y lo cumplió. Dios prometió cuidar a David y lo cumplió. En el Nuevo Testamento Él prometió proteger a su iglesia, hermano, y lo ha cumplido.
En Mateo capítulo 16, verso 18, un pasaje que todo mundo conocemos, Mateo 16, 18, búsquelo ahí en su Biblia. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba diciendo, hermanos, que Él iba a cuidar de esa iglesia que Él establecería, de tal manera que ni la muerte misma, ni el Hades puede en realidad prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos siglos han pasado desde que el Señor estableció la iglesia, hermano? 20 siglos, casi 21 siglos. Y todo ese tiempo, hermano, ha habido momentos muy complicados para la iglesia del Señor. Pero el Señor ha cuidado de de su iglesia, de tal manera que aún después de 21 siglos, la iglesia sigue existiendo, la iglesia sigue caminando, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que a veces nos acontecen, la iglesia sigue caminando. Así que el Señor, hermano, prometió cuidar de su iglesia y lo cumplió. Podemos nosotros acercarnos a Cristo el Señor, hermano, para encontrar ayuda, según dice Hebreos 4:16. Podemos nosotros recordar cómo cómo el Señor, hermanos, cuidó a Pablo constantemente durante su ministerio, cuando leemos el libro de los Hechos o cuando leemos sus epístolas, particularmente, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 17, cuando Pablo está en su segundo encarcelamiento, cuando está cercano al tiempo de su muerte, y él dice que unos se fueron para un lado, otros para otro, y dice, solo Lucas está conmigo, y luego dice, en mi segunda defensa, nadie estuvo conmigo, pero dice, el Señor estuvo conmigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, si Cristo, hermano, está a favor de nosotros, por lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si, según lo prometió en Romanos 8, 28, que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, entonces podemos estar seguros que esto es, hermanos, una gran promesa que tenemos del Señor. Quiero terminar, hermano, en esta tarde diciéndole lo siguiente. Podemos poner, hermano, todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Podemos confiar plenamente, hermanos, en que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y encontrar ayuda y oportuno socorro. Podemos hacer eso, hermanos, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de ti y de mí, hermano, porque tiene una relación muy especial contigo y conmigo. Él cuida de ti y de mí, porque somos la corona de su creación. Y Él cuida de ti y de mí, porque Él así ha prometido cuidar de nosotros. Ahora, ¿significa entonces que yo no debo de acatar las recomendaciones que me da el gobierno? No. ¿Significa entonces que puedo salirme a la calle y vivir de manera desordenada? Y voy a decir, finalmente, si Dios cuida de mí, puedo entrar en contacto con personas que estén contagiadas y no me va a pasar nada. No, eso no significa, hermano. Eso no significa. Yo quisiera terminar, hermano, leyéndote lo que dice Proverbios, capítulo 22 y verso 3. Y fíjate cómo podemos hacer esa combinación de estos dos temas que estos dos asuntos que vamos a ver a continuación. Proverbios, capítulo 22 y verso 3 dice, el avisado aquí significa el prudente. Proverbios 22, 3. El prudente ve el mal y ¿qué dice? Y se esconde, y se esconde. Mas los simples, el simple aquí es un insensato, el insensato pasa y recibe el daño. Es cierto que Dios cuida de nosotros y podemos estar 100% seguros de eso, pero también es cierto que Dios espera que nosotros seamos prudentes y que nos cuidemos, que tomemos las precauciones necesarias, que hagamos todo lo que está de nuestra parte para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo y a nuestro prójimo en general. Pero qué gran bendición, hermano, tenemos los cristianos de que podemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, nuestro hermano mayor,
y el Espíritu Santo, hermanos, que nos consuela a través de sus hermosas promesas que recibimos a través de su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos, y mucho gusto el poder compartir con ustedes en esta hora la palabra de nuestro Dios. Hermano Julio.